Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, claro, si hay una carrera entre Junts y Alianza Catalana por ser el más anti-inmigración de toda Cataluña, hay una carrera también entre Podemos y Sumar por ser todo lo contrario. Y parece que en este caso va ganando Podemos. Bueno, de hecho, hoy verán cómo se va a cobrar otra pieza, porque Podemos va a poder criticar por laxo y por pastueño el decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros sobre el embargo de armas a Israel. Porque ahora que hablamos de grandes proclamas que luego no se compadecen con las acciones del gobierno, al fin el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto para el embargo de armas a Israel. La desconexión militar total, dicen. Con la urgencia con la que Pedro Sánchez lo anunció en una declaración institucional a las 9 de la mañana y han tenido que pasar 3 consejos de ministros para que aprobara el decreto y encima con una salvedad que ha alertado a los socios. Si ha pasado tanto tiempo es porque esto tiene una enorme complejidad y porque toca algunas zonas sensibles del Estado español, como es nada menos que la seguridad. Los socios más anti-israelíes se barruntaban que Sánchez les había vuelto a timar y hoy habrán comprobado que efectivamente ha introducido una disposición adicional en el decreto que relativiza mucho el embargo, porque el gobierno se guarda la prerrogativa de establecer qué acuerdos con Israel son de interés general y por tanto pueden eludir ese embargo. Hombre, suponíamos que todos los acuerdos del Ministerio de Defensa, todos, con Israel y con quien fuera, pues son de interés general y si no, ¿a qué interés van a responder? Lo que permite esta disposición adicional, que es la disposición adicional primera, como le he dicho, es la capacidad del Consejo de Ministros de autorizar una excepción al artículo 1 de manera excepcional, valga la redundancia, y por razones de interés general. Esto es, diríamos, lo que hemos considerado necesario para prever si es que se dieran estas circunstancias. Como decía, en la propia normativa de comercio exterior asociada al comercio en materia de defensa y elementos... El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el Consejo de Ministros, trataba de explicar esa disposición adicional por la cual el gobierno podría poner en suspenso el embargo si así lo aconseja el interés nacional. El interés nacional lo puede justificar todo, Lleven ustedes, pues desde las fusiones hasta el fútbol puede ser objeto de interés nacional. El interés nacional es un comodín. Lo que esto revela es que la desconexión militar con Israel, de España con Israel, no es posible, o al menos es temeraria. Quizás quien mejor lo resumió fue el propio gobierno israelí, cuando advirtió que Israel puede defenderse sin contar con España, pero que España no puede defenderse sin contar con Israel. Y lo que está ocurriendo es que los mandos del ejército han advertido del agujero de seguridad que abrirá la desconexión total con la tecnología de defensa israelí. Y el gobierno ha entendido que quizás lo mejor sea introducir esa salvedad que probablemente ha estado durante estas 2 semanas negociando con el Ministerio de Defensa, a pesar de que estas negociaciones nunca gozan de la transparencia que luego predican. Y el resultado es esto. Ya hay voces en Sumar. Por el momento lo hacen, digamos, off the record, es decir, fuentes de Sumar aseguran que no están contentos con el resultado, porque ellos no conocían la existencia de esa disposición que efectivamente relativiza mucho el embargo y permite a Podemos decir, nosotros ya lo avisábamos, que esto iba a ser un fraude. Y como están en esa carrera con Podemos, pues van a tener que reaccionar de alguna manera. Lo que va a pedir Sumar es tramitar, cuando llegue al Congreso, este decreto como un proyecto de ley, porque así podrán introducir algunas modificaciones y así a ver si pueden quitar esa cláusula o suavizarla de alguna manera, o al menos así que parezca que tienen algún tipo de influencia sobre la coalición. Todo lo que me ha dado la ONU es una escalera mecánica que se para en medio cuando subes, y si la primera dama no hubiera estado en buena forma, se hubiera caído, pero está en muy buena forma. Los dos lo estamos y nos hemos agarrado, y un teleprompter que no funciona. Bueno, es que si Melania Trump llega a verse descalabrado por las escaleras mecánicas de la ONU, a saber qué clase de discurso hubiera pronunciado Donald Trump. Es que tuvieron un pequeño incidente en las escaleras mecánicas, como estaba contando Donald Trump, que luego subió a la tribuna y vio que el teleprompter no funcionaba, con lo cual le dijo a los allí presentes, a los líderes mundiales, pues voy a tener que dirigirme a ustedes desde el corazón.
Bueno, ha sido el discurso más duro con la ONU que habrá pronunciado jamás un presidente de los Estados Unidos. Ha sido, de hecho, una impugnación del papel de Naciones Unidas y de su contribución a la paz en el mundo. Lo que dice Trump es que el que trajo la paz, la Pax Trumpiana, fue él. Y que cuando le desalojaron del poder el mundo empezó a pelearse entre sí y ahora va a tener que arreglarlo de nuevo porque está otra vez hecho unos zorros. Lo importante no son las declaraciones. Los discursos, al fin y al cabo, bueno, pues quedan ahí para la historia. Lo importante son los hechos. Y la verdad es que sí se compadece con los hechos el discurso de Donald Trump porque viene precedido de unos recortes 1.000 millonarios a todos los programas de la ONU. Es decir, hay un decidido ataque de Donald Trump al multilateralismo, ya sea el que representa la Unión Europea, ya sea el que representa la OTAN, ya sea el que representa Naciones Unidas, incluso con más decisión este último. Luego ha hecho un discurso feroz contra la inmigración Donald Trump, a la que culpa de la decadencia de Europa. Asegura que los países europeos no se atreven a abordar el verdadero problema que tienen, que es la inmigración, y que por eso se están yendo al infierno. Europa está en serios problemas. Ha sido invadida por una masa de inmigrantes ilegales como nunca se ha visto y nadie está haciendo nada para echarlos. No es sostenible y como han elegido ser políticamente correctos, no están haciendo nada. Es el momento de terminar con el fracasado experimento de las fronteras abiertas y de eso sé mucho porque sus países están yéndose al infierno. Y dos asuntos más de esta portada. Sobre la política nacional. El gobierno ha decidido respaldar, al menos por el momento, a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Su gestión del fiasco de las pulseras ha sido un tumulto de mentiras y desmentidos, de contradicciones y de matizaciones. En lugar de afrontar el problema, decidió quitarle importancia. Y hoy sabemos que es mucho más grande, incluso de lo que habían denunciado los fiscales territoriales. A los que desmintió la propia Fiscalía. ¿Se acuerdan ustedes aquellas imágenes en las que Ana Redondo agarraba así al fiscal general del Estado? ¿No se acuerdan? En aquel acto, justo acababa de ser imputado. Y le decía, oye, lo que necesites, te vienes al ministerio, lo que necesites. Vamos a comer, vamos a ir a Valladolid. Todo lo captaron unas cámaras, ¿no? Hombre, el fiscal general del Estado contradijo a sus fiscales territoriales. Y lo que es más grave, a sí mismo, que había presentado la memoria de la Fiscalía para salvarle la cara al gobierno. En un comunicado en el que le quitaba todo hierro a este asunto tan feo de las pulseras de los maltratadores. Hoy sabemos que el Consejo General del Poder Judicial sí avisó a Igualdad del mal funcionamiento de las pulseras, que víctimas de maltrato alertaron de que sus agresores habían podido despojarse del dispositivo. También conocemos las actas de las comisiones de violencia de género que hoy destapa el mundo y que advertían de que hay incidencias recurrentes, que las víctimas se sienten desprotegidas. En varias provincias se constataron disfunciones con las pulseras desde el nuevo contrato de igualdad. Pero hoy el gobierno ha decidido ratificar a Ana Redondo, principalmente porque la responsabilidad ya no existe en la política. Ya no hay asunción de responsabilidades. Y esa es una desgracia, claro. Claro que no mayor que la de aquellas feministas que ahora tienen que hacer malabarismos para defender a Ana Redondo, como si fuera más importante todo el programa de charlas y talleres del Ministerio de Igualdad, donde desde luego ahí no hay ningún tipo de austeridad a la verdadera naturaleza de lo que debe ser ese ministerio, que es la protección de aquellas mujeres que están siendo amenazadas. Si desde luego lo que se termina confirmando es lo que ahora parece que es que se ha escatimado en la seguridad de mujeres que están amenazadas porque han denunciado a su maltratador, entonces este sí que sería un escándalo aún todavía peor que el que ya conocemos, que ya es grave. Bueno, en cualquier caso, ni va a dimitir Ana Redondo ni la van a hacer dimitir. Así la respaldaba la portavoz Pilar Alegría. Y sí, ya la pregunta que usted me decía, todo el respaldo a la ministra de Igualdad. Gracias. Y bueno, y en cuanto al hermanísimo, parece que sí hay caso. La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado que David Sánchez Pérez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, se va a sentar en el banquillo por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Lo hará junto al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y al ex asesor de la Moncloa, Luis Carrero, que es este que se trajeron desde la Moncloa para trabajar allí en Badajoz y que le llamaba el hermanísimo, ¿no? Que este es un caso que empezó siendo muy pequeño, muy pequeñito, que decían no hay caso, qué tontería, ¿no? Hombre, luego cuando llegó el interrogatorio
de la juez Beatriz Viedma a David Zazagra, a David Sánchez Pérez Castejón, todos nos quedamos un tanto abochornados, ¿no? Con ese alipori, ¿no?, que da la vergüenza ajena al ver que una persona que estaba ocupando un puesto no sabía ni siquiera cuál era el lugar físico donde se encontraba esa oficina. Este caso se fue haciendo grande. Ahora ya adquiere los tintes grotescos, ¿no? Porque ya nos hemos enterado de que David Zazagra incluso vivió en la Moncloa, ahí escondido como el fantasma de la ópera, mientras tributaba en Portugal el sueldo público que cobraba de la Diputación de Badajoz. Un claro caso de alguien que lo que está buscando es una ventaja fiscal y entonces se compra una propiedad en Portugal, se establece allí, aunque allí no viva, y así paga muchos menos impuestos. ¿Qué cosas se dicen, ¿no?, de los youtubers que se van a vivir a Andorra? ¿Qué cosas? Bueno, parece que hay caso y que la juez Beatriz Viedma no es lo que el gobierno decía que era. Por cierto, respecto al caso del novio de Ayuso, es un caso bien diferente, ¿no? Porque ahí no se produciría el tráfico de influencias que requeriría del concurso de la persona que tiene el poder, y en eso tiene razón Isabel Díaz Ayuso. Lo que ocurre es que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso tuvo unas palabras bastante desconsideradas, ¿no?, con la juez, que recuerdan esos ataques que hace el gobierno a los jueces que no obran o que no actúan como ellos esperan. Isabel Díaz Ayuso no ha querido ni contradecir ni ratificar lo que decía su jefe de gabinete, pero en realidad lo que está sugiriendo es exactamente eso, ¿no?, que hay jueces que están actuando acompasados con la estrategia política del gobierno, porque si está acusando a Pedro Sánchez de ser quien está, marcando la agenda mediática judicial, evidentemente necesita del concurso del juez. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no?, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Solamente pensé qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente. Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.